estado buscando un montón de videos de desarrollo personal porque simplemente quieres convertirte en tu mejor versión o porque quieres conseguir tus metas y todo aquello que te propones o porque simplemente quieres adquirir o reforzar diferentes habilidades o quieres mejorar la autoestima o quieres quitarte de creencias limitantes, miedos, temores o todas aquellas cosas que no te agregan valor, bueno, estás buscando en el lugar correcto porque la clave es el desarrollo personal. Y en este video quiero compartirte cómo comenzar con tu desarrollo personal. Vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí vas a encontrar un montón de personas hermosas, maravillosas, así como tú, que estamos enfocados específicamente en aprender un poco más sobre coaching y desarrollo personal, pero también incluso en algunos temas sobre motivación para darnos ánimos todos los días. Así que bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo comenzar con tu desarrollo personal. Y por supuesto que lo primero, ¿qué es el desarrollo personal? Mira, el desarrollo personal es un camino y un proceso continuo. Es una cosa que tal cual, si tú estás interesado y estás investigando cada vez mucho más, es para toda la vida, tal cual. El desarrollo humano se trata de evolucionar como persona, no solamente ir ganando años y experiencia y tal cual ir avanzando en la vida, pero sin ver ningún progreso. Así que si la palabra evolución es algo que hace clic contigo y de pronto te ha estado haciendo ruido porque dices, oye, a mí me gusta, me llama la atención el desarrollo personal o quiero leer un poco más, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, por supuesto que el desarrollo personal está muy relacionado con diferentes temas. Está relacionado con tu mentalidad. ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Cómo abordas las diferentes situaciones? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo gestionas las emociones? ¿Cómo gestionas tu salud? ¿Cómo gestionas tu desarrollo en general? Tu condición física, pero también qué cosas aprendes, qué cosas consumes todos los días, no solamente en la parte nutricional, pero también en tu cerebro, qué cosas estás consumiendo y de qué manera quieres progresar y convertirte en una versión tuya renovada y mejor. Así que eso es el desarrollo humano, es una evolución continua en tu vida. Así que, por supuesto que tú, al darle clic a este video, bueno, pues eso me habla de que eres una persona que estás enfocada en convertirte en tu mejor versión, en ser una persona que va progresando día con día y que probablemente a lo mejor el año pasado no supo hacer alguna cosa o probablemente cometió un montón de errores. Bueno, claro, somos humanos y por supuesto que ahora tenemos la gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Por esa razón, acá, a ti que te ha estado rondando esta idea de, bueno, pero ¿cómo comenzar? O, pero ¿cómo me voy a asegurar que estoy considerando las cosas correctas para comenzar en el desarrollo humano? Bueno, yo te quiero compartir 5 cosas que por supuesto son de las más importantes y que hay que tener presente ahora que vas a comenzar con tu desarrollo personal. La primera cosa que es importante tener presente para comenzar con tu desarrollo personal es establecer metas claras. Y ahora tú me vas a decir, bueno, Liliana, pero ¿para qué tengo que estar escribiendo metas? Bueno, es súper importante porque mira, si tú y yo no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, es decir, se nos puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, es decir, la vida entera sin saber hacia dónde queremos caminar. Por supuesto que es importante que tú sepas, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tus necesidades, el lugar en donde vives, de acuerdo a tus recursos, a las cosas que a ti te gustan y a todo que te hace a ti único, saber específicamente qué es lo que quieres y no en función de lo que quieren los demás para ti o de lo que quieren tus padres para ti o de lo que quiere tu pareja para ti o de lo que otras personas quieren para ti. Acá lo que importa es que tú puedas escribir de forma sencilla las metas y esas cosas que quieres traducir a la realidad en tu propia existencia humana. Así que claro, va a haber algunas metas
que probablemente se puedan conseguir de forma fácil, de forma rápida, en el corto plazo, pero va a haber otras metas que te van a tomar más tiempo y en las cuales te puede requerir un esfuerzo mayor, pero que no dejan de ser súper importantes para su logro. Así que eso es necesario que tú lo tengas súper claro. ¿Cuáles son estas metas o estas cosas que a mí me gustaría experimentar en esta vida? Así que acá tú no necesitas nada más que una hoja y una pluma para escribir cuáles son esas cosas que de verdad te encantaría conseguir en esta década y en las siguientes de la vida. Así que escribe metas inteligentes. ¿Por qué te he venido mencionando este acrónimo un montón de veces o el acrónimo SMART? Simplemente porque es una guía, hay muchísimas. Esta guía simplemente te va a servir para que puedas escribir metas que son súper específicas, que van alineadas con lo que tú quieres, pero que también puedas medirlas, que sean unas metas que son alcanzables, que sean realistas en función de todo lo que tú quieres, pero también que puedan tener un tiempo específico para su logro. De esa forma, tú vas a poder identificar qué cosas quieres en tu vida y con eso vas a encaminar todas las acciones y todos los recursos que saques del desarrollo personal, los vas a poder enfocar hacia donde tú quieres ir. Porque de lo contrario, puedes estar leyendo un montón de libros de desarrollo personal y te digo porque créeme, o sea, habemos muchos que estamos ahí, oye, este libro suena súper bien, oye, este libro de desarrollo personal también es buenísimo, me lo recomendaron, o sabes qué, me dijeron de este podcast o me dijeron de esta información y resulta que todo es buenísimo, pero nada está encaminado o enfocado a esas metas que tú quieres. Por esa razón, dentro del mundo del desarrollo personal, es necesario que tú vayas alineando toda la información que va justo de la mano con lo que tú quieres lograr en la vida. La segunda cosa que es importante para comenzar con tu desarrollo personal es que cultives una mentalidad de crecimiento. Y acá mismo en este canal tú vas a ver que yo te he compartido algunos videos en donde te hablo de qué es esto de la mentalidad o a qué se refiere la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento. Bueno, es importante que para que tú comiences con tu desarrollo personal tengas en mente cuál es tu forma de pensar, cuál es tu forma de reaccionar. Por ejemplo, qué padre cuando la vida es increíble, cuando todo funciona de maravilla, cuando la rutina y todo parece tranquilo y de verdad no tenemos que preocuparnos por nada, pero claro que tú y yo sabemos que la vida no es de esa forma. De repente hay bajos, hay altos que son picos súper buenos y que nos hacen súper feliz y de repente, ¡pum! O sea, puede haber un valle que de plano nos mande a una situación que no sabemos cómo controlarla o no sabemos cómo manejar ese tipo de experiencias. Así que como la vida se compone de altas y bajas, es importante que tú cultives una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento simplemente significa que tú tengas presente de que todos los obstáculos y los retos que enfrentamos en la vida se pueden superar, que de alguna forma tú puedes generar recursos que te ayuden a avanzar pese a la adversidad y a que tú cuentas con todas las herramientas para poder modificar esa experiencia de vida por la que estás atravesando. También una forma de mentalidad de crecimiento es cuando sabemos que hay ciertas habilidades y ciertas cosas que podemos aprender y no tener una forma de pensar de decir, bueno, ¿sabes qué? Le voy a repartir la culpa a todo el mundo, ¿no? O sea, la culpa la tiene mi familia o la culpa de esto la tiene mi amigo, la tiene mi pareja o la tienen mis hijos o la tienen mis maestros o simplemente estamos buscando a ver a quién le repartimos la culpa porque no queremos enfrentar la situación por la que estamos atravesando. Bueno, ahí te estoy hablando también de desarrollo personal. Por eso, esa segunda cosa que hay que tener en mente es, ¿cuál es tu forma de pensar normalmente? Ahora, si de repente estás atravesando por una situación que es complicada y de plano tu mentalidad no es la mejor, tampoco te agobies. No es que todos los seres humanos seamos perfectos y por supuesto que en el momento, cuando pasa alguna situación desagradable o que es complicada, claro que no vamos a salir de forma automática con lo mejor y decir, oh, wow, qué bueno que me pasó esto, en realidad voy a aprender mucho. Por supuesto que probablemente y muy seguramente habrá ciertas situaciones que no vamos a reaccionar de esa manera, pero lo
importante es que tú vayas cultivando esta mentalidad y con el tiempo, precisamente por eso es el desarrollo personal, tú vas a ir evolucionando y un día a la vez, una acción a la vez, una experiencia a la vez y de pronto vas a trabajar, es como un músculo, vas a trabajar esta forma de reaccionar y vas a poder progresar en eso que tanto quieres y abordar las situaciones que son complicadas de una mejor forma. La tercera cosa que hay que tener en mente ahora que tú estás queriendo comenzar con tu desarrollo personal es crear hábitos que te suman e irte quitando de hábitos y comportamientos que los hemos hecho nuestros y que probablemente los copiamos de alguien más. ¿Por qué razón? Bueno, en el desarrollo personal, como es un viaje continuo de crecimiento, de aprendizaje, de evolución, lo que queremos es identificar con el tiempo cuáles son esos comportamientos o esos hábitos que sabemos que no nos ayudan, que sabemos que la realidad es que no nos están dejando nada bueno y que aún que podemos estar en la zona de confort y decimos, bueno, pero a mí me gusta hacer eso, ¿no? O me gusta reaccionar de esa manera, o simplemente yo soy así, ¿no? Y eso es tentador porque los podemos dejar por años y dejar ahí ese tipo de comportamientos y esas conductas que no nos ayudan. En cambio, en el desarrollo personal se trata de que tú seas consciente de cuáles son esos comportamientos y conductas que no te ayudan para que con el tiempo las vayas modificando por hábitos o reemplazarlas por nuevas conductas y nuevas formas de ser que te agregan valor y que solo tú sabes que te van a ayudar a sentirte mejor, a vivir mejor y por supuesto a convertirte en tu mejor versión. La cuarta cosa que hay que tener presente mientras comienzas y también mientras sigues con tu desarrollo personal es que puedes hacer equipo con alguien. No tienes que hacerlo solo. El desarrollo personal lo puedes compartir con otras personas. Puedes empezar a investigar en tu comunidad, simplemente compartir este tipo de conversaciones con tus amigos, con gente cercana, con otras personas que tienen el mismo tipo de mentalidad y que por supuesto saben perfectamente lo valioso que es la evolución en los seres humanos. Así que por supuesto que vas a estar encantado de poder compartir con otras personas cuál es el momento de la vida en el que te encuentras ahora y qué cosas, qué nuevas cosas quieres adoptar para vivir mejor. Así que acuérdate que esto no tienes por qué hacerlo solo. El desarrollo personal lo puedes hacer también en equipo, con tu familia, con tus amigos o incluso hasta con algún profesional como un coach o un mentor de tu confianza para poder avanzar en todo aquello que te propones. Y la quinta cosa, última y no menos importante, es que es importante que midas tu progreso, porque también, o sea, puedes decir de repente, oye Liliana, ¿sabes qué? Resulta que me he quedado leyendo un montón de cosas y tengo tantísima información alrededor del desarrollo personal, todo está increíble, es emocionante, pero ¿sabes qué? No sé en realidad si estoy avanzando o no. Siento que quizás estoy en el mismo lugar que hace un año, que hace 2 años. Bueno, esto es necesario en el desarrollo personal, porque como es un viaje continuo, es importante que cada año tú puedas reflexionar si es que te moviste a tu nueva versión. O sigues estando en la versión del año pasado. A lo mejor tu versión del año pasado tenía ciertas conductas, o a lo mejor tu versión del año pasado tenía ciertos gustos o tenía ciertos comportamientos en relación a la salud, a tus hábitos alimenticios o simplemente a tu manera de reaccionar, de convivir o de pensar. Y ahora, en este año, tú dices, bueno, yo quiero modificar una cosa. A lo mejor yo voy a trabajar en esta cosa que, aunque sea una, para mí va a ser la diferencia y en verdad eso me va a agregar un montón de calidad de vida y me va a hacer sentir mejor. Bueno, si ese es tu caso, esa es una forma de medir el progreso. Así que por supuesto que tenlo presente. Todo objetivo, toda meta, tu desarrollo personal en general, no se trata solamente de comenzarlo, sino también se trata de medir cómo vas avanzando. De lo contrario sería leer un bonito tema o estar informado de estos temas
y consumir un montón de información, pero no llevar a la práctica nada. Así que la acción y la forma de medición te van a ayudar a ser concreto, ya que tú digas, ¿sabes qué? Definitivamente yo no soy mi versión del año pasado. Definitivamente a lo mejor las personas no me van a conocer porque en verdad estoy comportándome de forma diferente o simplemente estoy haciendo cosas que ahora me gustan más, que ahora me ayudan a evolucionar y a ser una mejor versión de mí. Así que, bueno, ahora ya lo sabes, esas son las 5 cosas básicas que son bien importantes para que comiences con tu desarrollo personal. Te animo a que continúes con tu desarrollo personal. Acuérdate que es una evolución maravillosa. ¿Por qué? Porque estás trabajando en tu persona y esa es la mejor inversión que puedes hacer. Así que bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.